Imagina lo siguiente. Estás en una mesa con amigos de diferentes religiones y el plato principal es carne de cerdo suculenta. Mientras algunos comen tranquilamente, otros la rechazan educadamente. ¿Te ha pasado? ¿Te has preguntado por qué judíos y musulmanes tienen esta prohibición tan estricta, mientras que los cristianos, en general, no siguen esta regla? En este video, exploraremos las raíces de este tema que está directamente relacionado con la Biblia, el Corán y las tradiciones milenarias de fe. Descubrirás lo que Dios dijo sobre la carne de cerdo, por qué es tan importante para algunos y cómo Jesús cambió completamente la relación de los cristianos con estas prácticas. ¿Acaso Dios cambió de opinión? ¿O acaso el propósito de estas reglas era mucho mayor que la comida? Prepárate para sumergirte en un viaje que te ayudará a comprender mejor las Escrituras, respetar las diferencias entre las religiones y, sobre todo, fortalecer tu fe. Después de todo, no se trata solo de lo que comemos, sino de lo que significa vivir para agradar a Dios. ¿Y tú? ¿Ya has pensado cuánto esta discusión puede impactar tu propia relación con Dios? Quédate conmigo hasta el final de este video y descúbrelo. En el libro de Levítico, capítulo 11, encontramos uno de los pasajes más detallados sobre las leyes alimentarias dadas por Dios al pueblo de Israel. Estas instrucciones fueron entregadas a Moisés y a Aarón en un momento crucial de la historia de Israel. Acababan de ser liberados de Egipto y estaban siendo moldeados como una nación santa, separada para Dios. Dios comienza especificando qué animales se podían comer y cuáles se debían evitar. Destaca: de los animales que viven en la tierra, podéis comer los que tienen pezuña hendida y rumian. Levítico capítulo 11, versículo 3. El cerdo está explícitamente citado como un animal impuro, pues aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Por eso Dios ordenó: no comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres, son impuros para vosotros. ¿Pero por qué Dios dio estas leyes? La primera razón está en la identidad del pueblo de Israel como una nación separada. Dios deseaba que Israel fuera un ejemplo de santidad para las demás naciones, una luz que mostrara el carácter divino. Cada detalle de la vida del israelita, desde la forma en que comían hasta la forma en que adoraban, reflejaba su obediencia y compromiso con Dios. Estas leyes funcionaban como un recordatorio constante de que Israel era diferente. Mientras que las otras naciones no tenían criterios sobre qué comer, los israelitas estaban bajo una alianza que exigía pureza y santidad en todos los aspectos de la vida. La separación de los alimentos limpios e impuros simbolizaba la separación del pecado y la impureza espiritual. Otra razón práctica para estas leyes estaba relacionada con la salud. Muchos estudiosos creen que las restricciones dietéticas de Dios ayudaban a proteger al pueblo de enfermedades. El cerdo, por ejemplo, era una fuente común de parásitos y enfermedades en la antigüedad, especialmente cuando estaba mal cocinado. Al prohibir el consumo de carne de cerdo, Dios estaba protegiendo al pueblo de problemas de salud que podrían ser fatales. Sin embargo, el objetivo principal iba más allá de lo físico. Era un recordatorio constante de que Israel dependía de Dios para todas las áreas de la vida, incluso para saber qué era bueno o malo para ellos. La obediencia a las leyes alimentarias demostraba confianza en Dios, incluso cuando los motivos de sus instrucciones no se comprendían completamente. Pero hay algo aún más profundo. Las leyes alimentarias eran una sombra de lo que estaba por venir. Simbolizaban la separación entre lo santo y lo profano, preparando el camino para la venida de Jesucristo, que traería una nueva alianza. En Deuteronomio capítulo 14, Dios refuerza las leyes alimentarias, pero también recuerda al pueblo su identidad. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Vosotros sois un pueblo consagrado al Señor vuestro Dios. Estas leyes eran parte de una estructura mayor que apuntaba a la relación especial que Dios quería tener con su pueblo. Estas reglas, tan detalladas y específicas, pueden parecer extrañas para nosotros hoy, pero tenían un propósito claro: recordar al pueblo que Dios es santo y desea que aquellos que le siguen vivan de forma santa también. Las leyes alimentarias
eran un símbolo visible de un llamado espiritual mucho mayor. Ahora que entendemos el contexto del Antiguo Testamento, surge la pregunta: ¿por qué los judíos aún siguen estas leyes mientras que los cristianos no? ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Los siguientes párrafos siguen un patrón similar de traducción, adaptando el lenguaje y el tono al contexto mexicano. Se omitieron los párrafos repetitivos para mantener el texto conciso y enfocado en la traducción. Cuando Jesús comenzó su ministerio, desafió muchas tradiciones religiosas de su época, incluyendo la forma en que se interpretaban las leyes del Antiguo Testamento. Aunque Jesús vino a cumplir la ley, trajo una perspectiva nueva y más profunda, que a menudo trascendía los aspectos literales de las reglas. En Marcos, capítulo 7, Jesús hizo una declaración revolucionaria. Dijo: «Nada que entra en el hombre, viniendo de fuera, puede hacerlo impuro. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro». Con estas palabras, Jesús estaba redefiniendo la pureza, moviendo el enfoque de las reglas externas a la condición del corazón humano. Para él, el pecado no era algo causado por lo que se comía, sino por lo que estaba dentro del corazón: orgullo, envidia, ira, codicia. Al decir esto, Jesús no abolió las leyes del Antiguo Testamento, sino que mostró que apuntaban a algo mayor: la transformación interior que Él vino a traer. Esta transformación se hizo aún más clara en Hechos, capítulo 10, cuando el apóstol Pedro tuvo una visión de un lienzo lleno de animales considerados impuros. En la visión, Dios dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, sorprendido, respondió que nunca había comido algo impuro, pero Dios insistió: «No llames impuro lo que Dios ha purificado». Esta visión marcó el inicio de una nueva era. Dios estaba mostrando que, con la venida de Cristo, la santidad ya no estaba relacionada con reglas externas, sino con la fe y la transformación del corazón. El mensaje de Jesús era claro: la pureza y la salvación no dependen de lo que comemos, sino de la gracia de Dios y de nuestra fe en Él. La nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, trajo libertad a los cristianos. Pablo, en Romanos, capítulo 14, refuerza esta idea al decir: «El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo». Sin embargo, esta libertad no significa que los cristianos pueden vivir de cualquier manera. Jesús y los apóstoles enseñaron que el enfoque de la vida cristiana debe ser amar a Dios y al prójimo. Así, comer o no comer algo se convierte en una cuestión secundaria ante la fe y la obediencia a Cristo. Este cambio de paradigma permitió que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones, sin las barreras culturales de las leyes alimentarias. Ahora, la verdadera santidad no está en el plato, sino en el corazón transformado por la presencia de Dios. Cristo no abolió la ley, Él la cumplió y la elevó, mostrando que la esencia de la relación con Dios es la fe, el amor y la gracia, no reglas externas. En el cristianismo, la libertad es una de las mayores marcas dejadas por la nueva alianza. Sin embargo, esta libertad no significa actuar de manera desordenada o irresponsable, sino vivir de acuerdo con la conciencia guiada por el Espíritu Santo. Esta cuestión se vuelve evidente en Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo aborda directamente las diferencias de opinión sobre los alimentos. En esa época, muchos cristianos eran judíos convertidos, acostumbrados a seguir las leyes alimentarias de la Torá. Otros, sin embargo, eran gentiles que no tenían ese historial religioso y comían de todo. Estas diferencias comenzaron a causar tensiones dentro de la iglesia. Algunos juzgaban a quienes comían carne de cerdo o alimentos ofrecidos a ídolos. Otros despreciaban a quienes se abstenían. Pablo, inspirado por Dios, trae un poderoso mensaje: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, versículo 5. Él enfatiza que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En otras palabras, la esencia de la fe cristiana no está en lo que se come o deja de comer, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Pablo también advierte que la libertad no debe usarse para escandalizar o herir la fe de alguien más débil.
Por ejemplo, si comer carne de cerdo u otro alimento causara tropiezo a un hermano en la fe, sería mejor abstenerse, por amor y respeto. Este principio de amor supera cualquier debate sobre costumbres. Para Pablo, el enfoque debe ser la edificación mutua y no las divisiones sobre cuestiones secundarias. La libertad cristiana es, por lo tanto, una expresión del amor de Cristo. No estamos llamados a vivir en una lista de reglas rígidas, sino a actuar con conciencia limpia y con el deseo de agradar a Dios. Sin embargo, esto no significa que todos deben actuar de la misma manera. Para algunos, comer carne de cerdo puede ser una cuestión de libertad en Cristo. Para otros, una convicción personal de abstinencia puede ser una forma de devoción. El punto crucial es que nadie debe juzgar a otro por estas elecciones. Pablo deja claro que cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. El cristiano debe buscar siempre glorificar a Dios en todo lo que hace, ya sea comiendo, bebiendo o abstenerse. Esta postura promueve la unidad, respetando las diferencias dentro del cuerpo de Cristo. En resumen, la libertad cristiana no es una excusa para actuar de cualquier manera, sino una invitación a vivir con madurez espiritual. Se trata de buscar la paz, el amor y la edificación, recordando que, al final de cuentas, lo que realmente importa es la fe expresada por el amor a Dios y al prójimo. Al observar cómo judíos, musulmanes y cristianos tratan el tema de la carne de cerdo, percibimos que el alimento, más que una simple elección dietética, lleva un profundo significado espiritual. Cada tradición aborda el tema de una manera que refleja su relación con Dios y sus creencias fundamentales. Pero, al final de cuentas, ¿qué nos enseña esto sobre nuestro propio camino de fe? Primero, aprendemos que la obediencia a Dios es un acto de amor. Para los judíos y musulmanes, seguir estas prohibiciones es una forma de honrar la santidad de Dios y demostrar sumisión a su voluntad. Para los cristianos, la obediencia va más allá de las reglas externas y se concentra en la transformación del corazón. Cualquiera que sea el enfoque, el punto central es la búsqueda de agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Segundo, estas diferencias nos enseñan sobre la importancia del respeto mutuo. Vivir en un mundo donde las religiones y culturas coexisten nos desafía a mirar más allá de las prácticas externas y ver el corazón del otro. La Biblia nos llama a amar al prójimo y a respetar sus convicciones, aunque sean diferentes a las nuestras. Después de todo, el respeto no es un signo de debilidad, sino de madurez espiritual. Tercero, entendemos que las prácticas religiosas deben apuntar siempre a algo mayor, la relación con Dios. En el cristianismo, Jesús dejó claro que el enfoque está en el corazón, en la sinceridad de la fe y en la comunión con el Padre. Por lo tanto, antes de juzgar las elecciones de otros, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿mi vida está alineada con los propósitos de Dios? ¿Estoy viviendo para glorificarlo en todo lo que hago? Finalmente, aprendemos que la verdadera esencia de la fe no está en la comida o la bebida, sino en la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo, como Pablo escribe en Romanos. Estas diferencias deben recordarnos que Dios nos llama a algo más grande que las reglas. Él nos llama a una relación de amor, perdón y transformación. La lección práctica que podemos llevar es esta: en lugar de enfocarnos en las diferencias, debemos buscar la unidad en lo que realmente importa. Que cada elección, cada práctica y cada convicción sean un reflejo genuino de nuestra fe y amor por Dios. Así, podemos vivir en armonía, respetando las tradiciones, pero siempre recordando que la verdadera adoración ocurre en el corazón. ¿Y tú? ¿Cómo pueden estas reflexiones sobre las prácticas alimentarias ayudarte a fortalecer tu fe y tu relación con Dios? Al final de nuestro viaje por este tema, percibimos que, a pesar de las diferencias en las prácticas religiosas, hay algo que une a judíos, musulmanes y cristianos: el deseo de agradar a Dios. Cada tradición, con sus particularidades, refleja una búsqueda sincera de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Y esto nos enseña una gran lección. Lo que realmente importa no es la comida en la mesa,
sino la intención del corazón. Dios nos llama a mirar más allá de las reglas y costumbres para ver la esencia de la fe. Él desea un corazón rendido, un espíritu humilde y un amor genuino por el prójimo. La diversidad de las prácticas religiosas en todo el mundo no debe ser motivo de división, sino una invitación a aprender los unos de los otros y respetar las diferentes maneras de expresar devoción. Recuerda, el Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo que ve el corazón. Él nos llama a vivir en paz, a respetar las convicciones de los demás y, sobre todo, a ser instrumentos de amor en un mundo que tanto necesita unidad. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo has vivido tu fe? ¿Estás enfocándote en lo que realmente importa o estás atrapado en juicios externos? Dios nos invita a mirar hacia adentro, a transformar nuestro corazón y a vivir una vida que refleje su gracia y amor. Que podamos salir de aquí inspirados a valorar nuestras diferencias, pero siempre buscando lo que nos une, el deseo de ser más como Dios nos llamó a ser, y que nuestras vidas sean un testimonio de unidad, respeto y amor. ¿Y tú? ¿Cómo puedes vivir tu fe de una manera que traiga gloria a Dios y paz a los demás? Piensa en ello, y que Dios te bendiga poderosamente.